Saludos, bienvenidos a la primera clase de fisiología. Hoy vamos a tratar el tema transporte de sustancias a través de la membrana. Soy Vale y este es el canal Buenos Médicos. Los temas a tratar van a ser generalidades, difusión, ósmosis y transporte activo. Este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera hablando hasta ósmosis y la segunda parte nos centraremos en hablar acerca del transporte activo. Ahora, recordemos acerca de la membrana celular. La membrana celular va a estar compuesta por una bicapa de fosfolípidos, que es lo que está de color azul. Esta bicapa de fosfolípidos va a tener un extremo polar y un centro apolar. Este centro apolar va a ser hidrofóbico, mientras que el extremo polar va a ser hidrofílico. Aparte de estar constituido por fosfolípidos, va a estar constituido por proteínas, que es lo que está remarcado en el círculo rojo. Estas proteínas van a ser muy importantes, ya que a través de ellas las sustancias van a pasar, ya sea del líquido intracelular de líquido extracelular a líquido intracelular. Existen proteínas que se pueden encontrar en la periferia o las que se pueden encontrar en toda la membrana, es decir, proteínas transmembranales. Aparte de las proteínas, la membrana va también a contar con carbohidratos. Estos carbohidratos van a ser muy importantes, ya que pueden estar sujetos a los fosfolípidos o a proteínas y van a permitir que la célula van a permitir como un tipo de señalización. Ahora, esta imagen que tenemos aquí nos va a ayudar mucho a entender la disposición de las proteínas y los canales. En esta imagen es una imagen ilustrativa, aunque faltan muchas partes de la célula en sí, como el retículo y todo eso, pero lo que más nos interesa es esto, los canales que podemos observar aquí. Estos canales van a estar siempre abiertos y, como pueden observar, van a permitir la entrada y salida de diversas sustancias. Estos círculos de color rosado van a ser ya sea iones o incluso pueden ser moléculas de agua. Tenemos que entre la constitución de la membrana celular, todo esto es la membrana, también vamos a encontrar proteínas de membrana. Y existe una gran diferencia entre estas proteínas de membrana y estos canales. Estas proteínas de membrana van a cambiar su estructura conformacional, mientras que los canales no. Si se pueden dar cuenta, siempre van a permanecer abiertos. Ahora, si sabemos que tanto estos canales como las proteínas van a permitir la entrada y salida de sustancias, quiere decir que la célula en su líquido intracelular va a contar con un porcentaje de sustancias, mientras que en el líquido extracelular, que es todo esto, va a contar con otro porcentaje de sustancias. Y veamos cuáles van a ser las sustancias más importantes de esta. Pues vamos a tener al potasio. El potasio en el líquido intracelular va a estar en mayor cantidad. Y el sodio en el líquido extracelular se va a encontrar en mayor cantidad. Por el contrario, el sodio dentro de la célula en el citoplasma, su porcentaje va a ser bajo. Y el potasio en el líquido extracelular va a ser bajo. Potasio siempre adentro es alto y afuera siempre es bajo. Igual que el sodio. Sodio externamente siempre va a estar en mayor porcentaje y sodio internamente en menor cantidad. Entonces, sabemos esto, vamos a ver una imagen del contenido del líquido intracelular y el contenido del líquido extracelular y sus cantidades. Esta es una imagen tomada del libro de Guyton, tercera edición, y podemos ver cómo nos muestra que el sodio en el líquido extracelular
se encuentra de 142 milequivalentes por litro. En el líquido intracelular, 10 milequivalentes por litro, potasio, 4 milequivalentes por litro, 140 en el líquido intracelular, calcio, 2.4 milequivalentes por litro y 0,001 en el líquido intracelular. Magnesio, 1.2, 58, cloro, 103,4 y vemos al fosfato, glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Diferentes sustancias. Podemos ver como fosfato tenemos mayor cantidad en el líquido intracelular y colesterol, fosfolípidos y grasas. Y vamos a tener lo que son los fosfolípidos, que es la estructura principal de la membrana celular, se va a encontrar en mayor cantidad. Son aquellos que van a estar en la membrana, que pueden servir como señalización, y los fosfolípidos, que es la constitución de la membrana celular, la bicapa fosfolipídica. Tenemos la presión parcial de oxígeno, tenemos la presión parcial de dióxido de carbono, el pH. El pH, como sabemos, va a ser de 7.4, su media, pero en sí lo normal es de 7.35 a 7.44. 7.45 en mayor cantidad en el líquido intracelular con 16 gramos por decilitro. Ahora, como ya sabemos que la membrana, al ser hidrofílica e hidrofóbica en su extremo y en su centro, la célula va a tener que tener diversos mecanismos, ya que no todas las sustancias son liposolubles, capaces de atravesar la membrana sin ningún problema. Entonces, a partir de ahí, la célula va a tener medios de transporte, que van a ser transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel mecanismo el cual no necesita un gasto de energía, no necesita ATP y siempre va a estar a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? A favor del gradiente de concentración quiere decir que si en el líquido extracelular tenemos mayor cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, mayor cantidad de gases o de iones de alguna sustancia, y la célula la necesita porque tiene poca cantidad en el líquido intracelular, este transporte pasivo va a ser capaz de este exceso del lugar de donde hay mayor concentración, vaya al lugar donde hay menor concentración, que en este caso va a ser el líquido intracelular. El transporte pasivo vamos a encontrar de dos formas, por difusión simple o por difusión facilitada, como podemos observar, la difusión simple y la difusión facilitada, que lo vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva. El transporte activo, en cambio, es aquel que sí vas a gastar energía, o sea, ATP, como podemos ver aquí. Difusión. ¿Qué es? Es el paso de soluto a través de la membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Para entenderlo, vamos a ver en este gráfico. Aquí tenemos a la membrana celular, tenemos al espacio extracelular y tenemos al espacio intracelular. Aquí en el primer recuadro vamos a ver que existe una diferencia de concentraciones. Estos que tenemos aquí pueden ser una sustancia o un soluto que se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular. Como sabemos que la difusión es el paso de sustancias desde el gradiente de mayor concentración a menor concentración, pues vamos a ver que esta sustancia va a pasar de a poco. En el segundo recuadro ya vamos a ver que esta sustancia está pasando. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre se busca esto? Porque generalmente la célula o tu cuerpo siempre trata de buscar un equilibrio. Entonces se va a producir una difusión. Si hay mayor concentración en el líquido extracelular, se va a tratar de buscar un equilibrio para que esta concentración del líquido extracelular sea igual al líquido intracelular. Es por eso que conseguimos en el último
que tanto la concentración a nivel fuera de la célula sea igual a nivel dentro de la célula. Es decir, se difunde los solutos desde mayor concentración a menor concentración para tratar de buscar un equilibrio. Eso es difusión. Ahora, la difusión simple. La difusión simple puede ser de dos formas. Aquella que se da a través de los espacios intersticiales de la bicapa fosfolipídica, que generalmente se da con los gases, como es el oxígeno, el dióxido de carbono, van a ser los que generalmente se difunden en este tipo de difusión simple. Y existe otro que es a través de las proteínas de canal. Esta proteína de canal va a ser como un puente, como un canal que siempre va a estar abierto. Si pueden ver aquí, siempre está abierto y la sustancia va a pasar sin ningún problema. Un ejemplo de estas, y muy importante a nivel clínico, son las acuaporinas. Estas acuaporinas son proteínas de canales especializadas en lo que es conducir las moléculas de agua, ya sea de líquido intracelular a líquido extracelular o viceversa. Tenemos que estas proteínas de canales van a existir 13 tipos. Todas las células no necesariamente tienen que contar con esta proteína del canal, porque la célula en sí es muy permeable al agua, o sea, el agua puede pasar por difusión simple. Sin embargo, existen células que siempre van a estar teniendo funciones de secreción y absorción de líquidos, como las células del riñón, como las células del túbulo renal. Esas células van a necesitar un apoyo extra que una difusión simple, van a necesitar proteínas de canales. Y es muy importante que estas proteínas funcionen adecuadamente, porque si estas acuaporinas en un trastorno hereditario, si hay una mutación de esta acuaporina, por ejemplo, si hay 13 tipos de acuaporina, la acuaporina 2 es muy importante ya que se encuentra en el riñón, en el conducto colector. Esta va a permitir la absorción del agua ante la respuesta de la hormona antidiurética. Como ya sabemos, la hormona antidiurética es la que manda una señalización de que el cuerpo debe absorber líquido. No estamos para perder, sino para absorber, ya sea porque estamos deshidratados o por alguna otra situación. Entonces, si la acuaporina 2, que es muy importante para la absorción de líquido, tiene una mutación, el cuerpo no va a ser capaz de absorber el líquido que necesitamos, ya sea que estamos deshidratados, ya sea por una patología, no va a responder ante la hormona antidiurética. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un trastorno, una patología llamada diabetes insípida nefrogénica. Como todo lo que aprendemos tenemos que relacionarlo clínicamente porque es nuestro objetivo, ya que estamos en un área de la salud. Esta diabetes insípida nefrogénica, un síntoma característico es la extrema sed del paciente, aparte de que el paciente va a miccionar constantemente y va a perder grandes cantidades de orina diluida. Entonces este paciente puede llegar a una deshidratación extrema. Imagínense estar miccionando a cada momento, perder grandes cantidades de líquido, incluso no poder responder ante la hormona antidiurética. Ahora, la difusión facilitada. La difusión facilitada va a constar de una proteína que va a permitir el paso de la sustancia. Esta proteína va a ser una facilitadora. Muy contrario a la difusión simple, la proteína facilitadora sí va a tener un cambio conformacional. La proteína del canal, como ya lo dije, generalmente va a ser abierta, siempre va a estar abierta, es como un puente
Sin embargo, esta proteína no. Esta proteína es como automática. Va a cambiar su estado a medida que la sustancia ingresa, cambia su estructura y otra vez cambia para que vuelva a ingresar ya sea el ion o la sustancia. Esa es la diferencia de la difusión facilitada. Incluso se puede ver en el gráfico, esta proteína siempre abierta y esta proteína en este caso está cerrada. Pero vamos a ver más adelante cómo va a cambiar su estructura. Una diferencia importante entre la difusión facilitada y la difusión simple es su velocidad. La velocidad de difusión simple a través de un canal abierto aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia, mientras que la difusión facilitada tiene una velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Expliquémoslo con esta imagen. Aquí tenemos la concentración de la sustancia y aquí tenemos la velocidad de difusión. ¿Qué representa esta línea azul? A medida que la concentración de la sustancia en la difusión simple, es decir, el paso de sustancias a través de los espacios intersticiales de la membrana, aumenta, si la concentración de esa sustancia que se está moviendo aumenta, la velocidad también va a aumentar, porque estamos hablando de espacios, no estamos hablando de que está contando con una proteína. Entonces, si la célula va a necesitar más gases, la concentración aumenta, la difusión también va a aumentar. Y así, siempre va a ir aumentando a medida que la concentración. Sin embargo, ¿qué pasa con la proteína, con la difusión facilitada? Pues que la difusión facilitada va a aumentar, sí. Su concentración va a ir aumentando, su velocidad. Sin embargo, va a llegar a un valor máximo en el cual la velocidad va a ser constante. Por más que la concentración aumente, la velocidad siempre va a ser constante, no va a cambiar. Y esto se debe a que la velocidad de la difusión facilitada va a depender de la velocidad máxima en la cual la proteína cambie su estructura conformacional. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va a depender de cuán rápida sea la proteína para mover una sustancia desde el medio extracelular al medio intracelular. Y lo podemos ver aquí. Aquí tenemos una proteína facilitadora, una difusión facilitada. Tenemos una molécula transportadora. Esta molécula transportadora va a ir hacia un punto de unión y podemos ver cómo la proteína transportadora va a tener un cambio conformacional. Aquí vemos que está abierta y aquí en esta segunda ya está cerrada e incluso abierta en su medio intracelular para permitir el paso de esta molécula. Entonces, sabemos que la velocidad de la difusión facilitada va a depender de la velocidad que la proteína pueda hacer el cambio conformacional. Un ejemplo de estas proteínas, vamos a tener que generalmente esta difusión facilitada se ve en el transporte de glucosa, en las proteínas de la familia GLUC. Y es muy importante saber eso, la diferencia de la velocidad entre difusión simple y difusión facilitada. Factores que afectan a la tasa de difusión. Tenemos el espesor de la membrana, la liposolubilidad. Como ya sabemos, aquellas sustancias liposolubles van a difundirse más rápido. Los números de canales de proteínas. Si una célula tiene mayor canales, pues va a transportar mayores sustancias. La temperatura. Muy importante saber que la temperatura es una pieza clave en la difusión. Voy a hablarle un poco acerca de lo que es las células del músculo esquelético. No sé si se han dado cuenta, cuando tenemos fiebre o aumento de temperatura, nuestros latidos se aceleran un poco. ¿Por qué? ¿Y por qué esta temperatura afecta también a la tasa de difusión? Pues porque a medida que tú aumentas la temperatura, la permeabilidad de la membrana cambia. La membrana se puede poner muy permeable a diversas sustancias cuando la temperatura aumenta. En el caso del músculo cardíaco, cuando la temperatura aumenta, las células musculares se vuelven permeables al calcio. ¿Y qué hace el calcio? Pues el calcio es una sustancia muy importante
para la despolarización. Eso lo vamos a ver en potencial de acción, pero ya les voy dando una pieza. La temperatura es muy importante. El aumento de la temperatura generalmente aumenta la permeabilidad celular, la permeabilidad de la membrana. Quiere decir que iones van a entrar hacia la célula. Entonces, por eso está entre una de las opciones. El peso molecular de la sustancia a difundirse no va a ser lo mismo que una sustancia con mayor peso que una con menor peso. Ahora tenemos los canales proteicos, las características. Van a ser permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. Pueden abrir o cerrar por compuertas reguladas por señales eléctricas o sustancias químicas. Compuertas quiere decir aquellos cambios conformacionales. Y estos canales proteicos, que ya lo vimos, estos canales proteicos, que son las proteínas que van a permitir el paso de sustancias como la difusión facilitada, se pueden activar de dos formas, unas activadas por voltaje y otras activadas por química ligando. Vamos a ver aquellas activadas por voltaje. Tengamos un ejemplo, un canal muy importante a nivel celular que es el canal de sodio, el cual va a tener un diámetro de 0,3 a 0,5 nanómetros. Hagamos como que esta es la célula. Aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos el canal de sodio, uno de los más importantes. La célula generalmente, cuando está en reposo, va a tener una electronegatividad, va a tener un voltaje y ese voltaje va a ser siempre de menos 90 milivoltios. Ese es el voltaje en el cual la célula está en reposo, no está excitada, está normal. ¿Qué pasa cuando la electronegatividad cambia? Cuando llega a menos 65. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Este canal que estaba cerrado, como pueden observar aquí, se ha abierto. Y aquellos iones de sodio que estaban en el líquido extracelular están ingresando al citoplasma. ¿Y por qué? Porque estos canales se han abierto debido a la diferencia de electronegatividad, debido al voltaje, han sido activados por el cambio de voltaje que hubo dentro de la célula. Entonces, si esta célula no hubiera cambiado de menos 90, sino a menos 85, no hubiera pasado nada. A menos 70 no hubiera pasado nada, pero cambió a menos 65. Si hubiera cambiado a menos 70, no hubiera pasado nada, el canal hubiera estado cerrado, no se habría activado. Sin embargo, cambió a menos 65, que es el voltaje en el cual este canal se va a abrir. Entonces, así es como funciona. Así es como se va a activar los canales proteicos. Esta es una activación por voltaje. Es cuando los canales se abren debido al cambio de voltaje que se produce dentro de la célula, de pasar de menos 90 a menos 65. Menos 65 es su estado de potencial de acción, es su estado en el cual ya la célula se va a alistar para una despolarización. Ahora, los canales proteicos activados por ligando. Aquí tenemos a la célula, vamos a tener el núcleo, vamos a tener aquí un canal. Aquí tenemos los fosfolípidos, la membrana celular. Podemos ver que el canal proteico está atravesando la membrana. ¿Qué va a pasar? Esta es una activación por ligando. La palabra dice que va a ligarse algo a la proteína que va a hacer que ésta se active. Aquí la proteína está cerrada. Incluso vemos que tiene cargas negativas. Quizás sea una proteína para que entre un ion positivo, en este caso sodio. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí podemos observar que esta proteína se ha abierto. ¿Pero qué ha pasado? Una sustancia se le ha unido, en este caso la acetilcolina, se le ha unido de tal forma que hace que esta proteína cambie su estado conformacional, su
sufra un cambio conformacional que permita que iones de sodio ingresen. Es decir, de estar cerrado, viene una sustancia y se liga en su superficie, en este caso la acetilcolina, de tal forma que se abre la proteína y permite el ingreso de iones sodio. Entonces es así, proteína se cierra. En este caso no va a depender del voltaje, va a depender de esta sustancia que venga y se una a la proteína, al receptor, para que se abra e ingrese sodio. Por eso es una activación química por ligando. ¿Y cuando sucede esto? Generalmente lo vemos cuando estamos haciendo ejercicio, cuando surge una despolarización del músculo esquelético, las células del músculo esquelético que vamos a ver en otros videos. Surge lo que es el impulso nervioso de tal forma que la acetilcolina se libera y se une a esta proteína para que sodio pueda ingresar. Y sodio ahí dentro de la célula va a cumplir un gran número de mecanismos y todo. Pero lo principal que tienen que saber es que esta proteína se activa por ligando debido a que viene una sustancia, se une a ella, la activa, capaz de abrirla y iones pueden ingresar. En este caso ha sido una proteína química ligando para sodio. La ósmosis. La ósmosis es el paso del agua disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada, de menor concentración a mayor concentración. Bien, la ósmosis entonces va a ser el paso del agua. Veamos en esta primera figura. Vemos que en nuestro lado izquierdo, aquí vamos a tener que esta solución está más diluida porque vemos que no hay muchos solutos. En cambio, en el lado derecho se encuentran bastantes solutos, es decir, hay una dilución concentrada. ¿Y qué hace la ósmosis? La ósmosis siempre va a tratar de buscar un equilibrio, va a tratar que el agua sea un disolvente, que siempre vaya a los lugares más concentrados, de tal forma de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, como podemos ver aquí, el agua al irse va a aumentar y va a hacer que esta sustancia, esta solución sea más diluida hasta formar un equilibrio. Quizás esta tenga más volumen, pero su dilución casi va a igualar a la otra. Esa es la ósmosis. Y la presión osmótica es la presión necesaria para detener la ósmosis. Aquí tenemos el proceso de ósmosis normal, ósmosis directa. Una solución mayor concentrada, una solución diluida. El flujo del agua, siempre buscando un equilibrio, va a ir hacia la solución mayor concentrada para tratar de diluirla. Sin embargo, si ponemos la presión osmótica, ejercemos una presión sobre la solución concentrada, va a suceder lo contrario. El flujo del agua, en vez de ir hacia la solución concentrada, va a ir hacia la solución diluida. La presión es mucho mayor que la ósmosis. Por eso la presión es capaz de detener este proceso. Presión osmótica, presión necesaria para detener la ósmosis. Osmolaridad es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Y osmolaridad, concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. Generalmente en fisiología usamos más osmolaridad. Bueno, y como generalmente voy a acostumbrar a poner preguntas al final del video, como una especie de retroalimentación, aquí les va 2 preguntas. La difusión facilitada es el paso de solutos por la membrana con gasto de ATP, es el paso de sustancias a través de la membrana con ayuda de proteínas transportadoras, o el proceso que no permite el ingreso de sustancias a la célula, pero sí la salida mediante proteínas transportadoras. Ahí les va una pregunta. Espero que la respondan. Sería bueno que primero
vean el video detenidamente, lean el libro y al último estas preguntas. Con todo dejaré en la descripción la solución de estas preguntas. Y la otra es, los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan la membrana por A. Difusión simple, B. Difusión facilitada o C. Transporte activo. Eso es todo, espero que les haya gustado, pues usé de bibliografía el libro de Tratado de Fisiología de Guyton y Hall, 13ª edición. Muchas gracias y los veo en el próximo video.